forma parte también de esta presunta organización criminal. Entre estos, la presidenta Dina Boluarte Segarra, conocida como la número 1, y Nicanor Boluarte Segarra, conocido como el número 2. Señor magistrado, esto forma parte también de un fundado y grave elemento de convicción, por cuanto vincularía también al señor Nicanor Boluarte Segarra, en el sentido de que ya un testigo ha reconocido que la número 1, es decir, de quien se desprendía el poder, era de la investidura presidencial de la actual presidenta de la República. Y el número 2, es decir, que en jerarquía era el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, que de acuerdo a la tesis fiscal y se condice con lo mencionado por el testigo a propósito de esta conversación, era el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, quien nuevamente había desplegado todas estas facultades a Griselda Herrera Vázquez para que dentro de la región San Martín se dedique al copamiento de subprefectos y prefectos de dicha región. Esta transcripción de audio nos da contexto, nos abona el contexto de la imputación que esta fiscalía le hace al señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra respecto al hecho 1, y es que todas las designaciones y ceses eran ordenados por el señor Nicanor Boluarte Segarra. Doctora, puede empezar entonces. Muchas Adelante. gracias. Solamente para efectos de tener en claro cuál va a ser su metodología de trabajo en cuanto a la presentación del caudal probatorio, vamos, de los elementos de convicción que va a presentar usted. ¿De qué manera va a trabajar? Porque son varios hechos lo que está imputándose al ciudadano Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Adelante. Bien, en principio, buenos días, señor magistrado, buenos días a cada uno de los abogados de la defensa, a todos los presentes en esta sala de audiencia. En efecto, esta fiscalía ha tenido a bien que la metodología para presentar los fundados y graves elementos de convicción del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra respecto a los hechos que esta fiscalía le está imputando serán de la siguiente manera. En principio, hay que recordar que tenemos 5 hechos que le estamos imputando, además del delito de organización criminal. En ese sentido, vamos, señor magistrado, a iniciar presentando los fundados y graves elementos de convicción por cada hecho, es decir, hecho 1, hecho 2, hecho 3, hecho 4, hecho 5, y al final, señor magistrado, de ello procederemos a presentar los fundados y graves elementos de convicción que vincularían al señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra respecto a su presunto rol de líder de la organización criminal. Sí, sí, con su venia, señor magistrado, si puedo iniciar. Muchas gracias. Bien, conforme se ha indicado, señor magistrado, esta fiscalía ha elaborado un índice donde hemos sistematizado cada uno de los fundados y graves elementos de convicción que se le está viendo en mérito a las imputaciones y a los hechos respecto a cada uno de los investigados sobre los cuales estamos solicitando la prisión preventiva. Y en lo que nos atañe al investigado Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, ya hemos indicado, señor magistrado, en las sesiones anteriores, los hechos y las imputaciones que esta fiscalía le atribuye al señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Estando así, vamos a iniciar exponiendo los fundados y graves elementos de convicción que, de acuerdo al artículo 268, literal A del Código Procesal Penal, corresponde, pues, a mérito de discutir este presente requerimiento. Por tal motivo, ya hemos indicado que son 5 hechos, además de la organización criminal que le estamos atribuyendo al señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, siendo específicamente respecto al hecho 1, que es por el cual nosotros iniciaremos, 35 fundados y graves elementos de convicción que vincularían bajo la tesis fiscal al señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, siendo, señor magistrado, el primer fundado y grave elemento de convicción el obrante a folios 951 a
986 del requerimiento físico, que consiste, señor magistrado, en el acta fiscal de visualización de equipo celular del testigo Diego Moisés Saavedra Uchiñagua, de fecha 14 de febrero del 2024. El testigo Diego Moisés Saavedra Uchiñagua, que también lo hemos mencionado en nuestros hechos, específicamente en el hecho 1, que corresponde a las influencias presuntamente ilícitas para las designaciones de prefectos y subprefectos dentro de la región San Martín, este testigo habría sido secretario del Partido Ciudadanos por el Perú en la región San Martín, bajo designación de la señora Zenobia Griselda Herrera. Eso lo hemos mencionado en nuestros hechos. Y el testigo, señor magistrado, de acuerdo al acta que corresponde a nuestro primer fundado y grave elemento de convicción que vincula al señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, ha mostrado ante el representante del Ministerio Público de manera voluntaria su teléfono celular con número 929 40 31 47, donde contendría, señor magistrado, imágenes que resultan por demás relevantes respecto a este hecho 1, siendo nuestra primera imagen, y vamos a presentarlo también en lámina. Señor magistrado, disculpe por esta interrupción. Tenemos unas fallas para presentar. Hay unas imágenes importantes que consideramos. Claro que sí. Para presentar, para por favor. llamar al ingeniero del equipo de informática de esta corte. Ya está. Creo que está, ¿no? Sí. Bien. Bien, señor magistrado, como primera imagen la encontramos en la folios 965, que forma parte del acta que hemos expuesto. Estamos viendo, señor magistrado, una imagen que ha sido visualizada de manera voluntaria del teléfono celular del testigo Diego Moisés Uchiñagua Saavedra, que en su momento fue enviada por el señor Armando Villalobos Leiva. En esta fotografía, señor magistrado, que presentamos, a la mano derecha encontramos con un chaleco morado a la señora Griselda Herrera Vázquez, que sería, bajo la tesis fiscal, la mando medio regional de la región San Martín. A la mano izquierda, señor magistrado, encontramos al señor Armando Villalobos Leiva, quien fue designado bajo estas presuntas operaciones ilícitas de la organización criminal como prefecto regional de San Martín, con la resolución 003-2023-IN de fecha 12 de enero del 2023. Y al medio, señor magistrado, con una camisa a cuadros y de lentes, observamos claramente al investigado Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. ¿Qué es lo que nos dice, señor magistrado, el testigo que da contexto a esta fotografía? El testigo Diego Moisés Saavedra Uchiñagua indica y reconoce que consiste en una fotografía donde estaría presente la investigada Zenobia Griselda Herrera Vázquez, el entonces prefecto regional de San Martín, Armando Villalobos Leiva, y el señor Nicanor Boluarte Segarra, hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, siendo una imagen que, como hemos repetido, fue remitida por el propio Armando Villalobos Leiva al señor Diego Moisés Saavedra Uchiñagua con fecha 28 de diciembre del 2023. Como se puede apreciar, señor magistrado, a folios 965. Esto, señor magistrado, acreditaría por demás la vinculación y la cercanía entre el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra y la mando medio regional Zenobia Griselda Herrera Vázquez. Pero no solo ello, sino la vinculación de Nicanor Boluarte Segarra con quien habría sido designado prefecto de la región San Martín, el señor Armando Villalobos Leiva, bajo la tesis fiscal del hecho número 1, que, recordando, siempre, de acuerdo a la imputación, habría sido Griselda Zenobia Herrera Vázquez quien captaba a estas personas de confianza, entre ellas Armando Villalobos Leiva, bajo indicaciones del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, que finalmente, para que sean materializadas estas designaciones, tenían que pasar por el visto bueno de este investigado. Asimismo, señor magistrado, tenemos a folios 969 una imagen que es una captura de pantalla. Es una imagen que es una captura de pantalla también proporcionada de manera voluntaria por el testigo Diego Moisés Saavedra Uchiñagua y que indica
que correspondería a una conversación con Nicanor Boluarte Segarra, hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, con el número de celular 962-624-920, donde se advierte que el testigo, es decir, el señor Diego Moisés Saavedra Ushignawa, le envía un 31 de mayo del 2023, donde aparecen varios subprefectos de la región San Martín enviando un saludo a la presidenta de la República por su onomástico. Agrega este testigo y nos da contexto de esta imagen, donde a partir de este video, el mismo Nicanor Boluarte Segarra, ya en el mensaje abajo, menciona: gracias Moisés, abrazos. Esta imagen, señor magistrado, que tiene como rotulado el 18 de junio del 2023, resulta relevante para efectos de acreditar la imputación, en el sentido de que el señor Nicanor Boluarte Segarra ha tenido relación cercana y de coordinación con el secretario de Ciudadanos por el Perú de la región de San Martín. Asimismo, señor magistrado, esta acta contiene otras imágenes también y más relevantes. Nosotros, señor magistrado, hemos mencionado en los hechos, en el hecho 1, que estas designaciones eran con un propósito. El propósito inmediato era que estos subprefectos y prefectos instrumentalizados recaben fichas de afiliación para inscribir al partido político de control de facto del señor Nicanor Boluarte Segarra, bajo esta tesis fiscal. Y no solo ellos, sino que den aportes económicos. Señor magistrado, a folios 978 de esta acta, vamos a encontrar una imagen que también fue proporcionada ante el representante del Ministerio Público. ¿Qué folio, doctora? 978, señor magistrado. Sí, esta fue una imagen que en su momento fue tomada por el teléfono celular de propiedad del señor Diego Moisés Saavedra Ushignawa y que ante la representante del Ministerio Público lo habría ofrecido para su visualización. La primera imagen, señor magistrado, como estamos observando, tiene como fecha o rotulado la fecha 19 de agosto del 2023 y corresponde a una boleta número 9528-00022-196, que indica como remitente al señor Diego Moisés Saavedra Ushignawa y como persona consignada, es decir, a quien le tendría que llegar esta encomienda, la señora Marta Reategui Pinedo. Señor magistrado, esta persona que hemos mencionado es la esposa del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. ¿Qué tendría, señor magistrado, que estar enviando una boleta de fecha 19 de agosto del 2023 el secretario de CPP a la señora Marta Reategui Pinedo, que es una boleta, para poner más en contexto, de encomienda de la empresa Ornasac, de acuerdo a lo que ha precisado el propio testigo Diego Moisés Saavedra Ushignawa, y que lo podemos también encontrar a folios 978. Esta es una encomienda enviada ante la empresa de transportes Orna. Y señor magistrado, en la imagen siguiente que tenemos y que está obrando a folios 979, corresponde al paquete de envío, y este paquete de envío está consignado al remitente, de nombre Marta Reategui Pinedo, donde se puede observar claramente el DNI 0109688. Señor magistrado, y abajo, si se puede visualizar, indica, remite Diego Moisés Saavedra Ushignawa Tarapoto. Señor magistrado, como ya lo hemos mencionado en los hechos, las fichas de afiliación eran recabadas y remitidas al centro de acopio, en este caso, acá Lima. No se puede negar, y esto, señor magistrado, este fundado y grave elemento de convicción para nosotros es sumamente relevante y acredita que estas
fichas de afiliación eran remitidas finalmente para que lleguen hasta el líder de la presunta organización criminal, Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, quien tenía el control finalmente de este proyecto criminal de formación, de inscripción del Partido Político Ciudadanos por el Perú a través de la instrumentalización de subprefectos y prefectos. Asimismo, señor magistrado, tenemos como siguiente imagen la obrante a folios 981, que también corresponde, señor magistrado, a una boleta, esta vez es un voucher, de encomienda remitido por Diego Moisés Saavedra Uchiñagua a la persona de Zulema Vázquez Vázquez. Acá el testigo nos está indicando que contiene fichas de afiliación. Esto, señor magistrado, para que corrobore y que se condiga con las imágenes anteriores, por cuanto el testigo nos habría aceptado que todas las encomiendas que eran remitidas eran conteniendo fichas de afiliación. Señor magistrado, pasamos al segundo fundado y grave elemento de convicción, que obra, de acuerdo al índice y al requerimiento físico, a folios 987 a folios 10.036, perdón. Esta acta de visualización de UCB de fecha 15 de febrero del 2024, también realizada ante la representante del Ministerio Público, el testigo, hoy testigo, Armando Villalobos Leiva, ex prefecto regional de San Martín, habría proporcionado, y lo estamos viendo, señor magistrado, en la pantalla, porque son imágenes que inclusive van a dar un poco más de contexto a lo que vamos a exponer. Esta acta, señor magistrado, recoge capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp presentados ante el representante del Ministerio Público por el testigo Armando Villalobos Leiva, quien, resaltamos, fue nombrado prefecto regional de San Martín, luego de ser captado como persona de confianza por Griselda Herrera Vázquez. Y en estas conversaciones, él muestra dos contactos que ha tenido y que corresponderían a estas conversaciones. El primer contacto con el número de celular 92 58 72 900, que ha denominado profesora, y el contacto registrado como esposo pro con el celular número 962 29 66, siendo, y el propio testigo lo ha mencionado en esta acta, que números de celular que corresponderían a la señora Zenobia Griselda Herrera Vázquez y Fernando Navarro Luna respectivamente, la primera, mando medio regional, y el segundo, operador regional, de acuerdo a esta tesis fiscal. Y así, señor magistrado, nos vamos a remitir a folios 988, que es una conversación sostenida en su oportunidad específicamente entre el señor Armando Villalobos Leiva y la señora Griselda Herrera Vázquez, como él lo tenía registrado, profesora Griselda. Lo que indica acá el testigo, señor magistrado, y lo que se condice finalmente con esta captura de pantalla, es que la señora Griselda Herrera Vázquez le indica al señor Armando Villalobos Leiva: doctor, están pidiendo por orden de la 1 la lista de subprefectos de la región San Martín, porque presumen que Ortiz está negociando, y sobre todo porque no guardo confidencialidad en el caso de mi hija, porque yo llamé que no están saliendo las resoluciones, y Ortiz respondió que primero está tratando de solucionar el caso de Griselda. Agrega y le da contexto, señor magistrado, el testigo Armando Villalobos Leiva,
que por orden de la 1 se refieren a la señora Dina Boluarte Segarra y que el mencionado Ortiz es la persona de Jorge Luis Ortiz Marreros. Además, señor magistrado, estamos viendo en la pantalla el siguiente mensaje que le envía la señora Griselda Herrera Vázquez. Perdón, ya hemos leído el mensaje que le envía la señora Griselda Herrera Vázquez y agrega a ese mensaje, por eso le dijo al doctor Nica, no debió responderle así. Señor magistrado, esta captura de pantalla que está contenida en el acta de visualización de USB de fecha 15 de febrero del 2024 es un fundado y grave elemento de convicción por cuanto vincularía al señor Nicanor Boluarte Segarra con las designaciones de prefectos y subprefectos de la región San Martín. Y no solo ellos, sino también que dentro de la imputación fáctica que forma parte de lo que esta fiscalía le atribuye al señor Nicanor Boluarte Segarra, que todo se habría realizado con la intervención clave del funcionario público clave, operador funcionarial, el señor Jorge Luis Ortiz Marreros, quien tenía coordinaciones con la mando medio regional Griselda Herrera Vázquez por indicación de el presunto líder de la organización criminal. Pasamos, señor magistrado, a folios 989, que es nuevamente otra conversación sostenida entre el contacto profesora Griselda, que es Griselda Herrera Vázquez, con el testigo Armando Villalobos Leiva, quien para ese entonces, señor magistrado, cumplía las funciones de prefecto regional de San Martín. Así como podemos observar que la señora Griselda Herrera Vázquez le pregunta, ¿y cómo va en su meta de cumplimiento de sus tenientes gobernadores? Ya el testigo ha precisado que como meta de cumplimiento se refería a la suscripción y entrega de fichas de afiliación para el partido político Ciudadanos por el Perú. Y eso está textualmente escrito, señor magistrado, en esta acta. La señora Griselda pregunta sobre la meta de cumplimiento. El señor Armando Villalobos le dice que sí están avanzando y que deberían darle una fecha para cumplir con su totalidad. La señora Griselda Herrera Vázquez indica el 30 de agosto de 2023, doctor, no tengo la data actualizada de Ucayali, ello para el control de los subprefectos y prefectos que faltaban llenar las fichas de afiliación. Y esto, señor magistrado, es importante, por cuanto acredita, señor magistrado, que esta instrumentalización de los prefectos y subprefectos, luego de ser captados por Zenobia Griselda Herrera Vázquez bajo indicaciones del señor Nicanor Boluarte Segarra, era finalmente para recabar fichas de afiliación. Y ello, señor magistrado, para coadyuvar, esto coadyuvaba a que se cumpla el fin último de la organización criminal, que es finalmente la formación, la inscripción del Partido Ciudadanos por el Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones, para de esta manera copar el poder, apoderarse del control del aparato estatal y obtener ganancias ilícitas. Continuamos, señor magistrado, a folios 991, que corresponde también a otra conversación sostenida con la profesora Griselda Herrera Vázquez, como la conocían allá en San Martín, y el testigo Armando Villalobos Leiva. En esta conversación, señor magistrado, mencionamos, se advierte una importante, a folios 991. Ya. Ya. Señor magistrado, aquí vamos a observar una conversación sostenida, como ya lo hemos mencionado, entre Griselda Zenobia Herrera Vázquez y Armando Villalobos Leiva. Zenobia Griselda le menciona, ya conversé con el doctor Nica, sabe que necesitamos la plaza. Armando Villalobos Leiva le responde, sí lo estoy viendo.
Griselda Zenobia Herrera Vázquez te envió el CV, doctor, el CV de una persona que había sido captada, señor magistrado, por Griselda Zenobia Herrera Vázquez, enviada al prefecto regional de ese momento, Armando Villalobos Leiva, para que lo remita a su vez a Jorge Luis Ortiz Marreros, todo cumpliendo el proyecto criminal de la presunta organización criminal liderada por Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Y se observa, señor magistrado, y es importante esta imagen como parte de nuestros fundados y graves elementos de convicción, porque observamos que Griselda Zenobia Herrera Vázquez coordina previamente con el señor Nicanor Boluarte Segarra, quien denomina doctor Nica, a efectos de saber qué plazas son las que necesitan copar dentro de estas prefectura de la región San Martín. Ahora, señor magistrado, nos trasladamos al folio 995 de esta misma acta de visualización de UCB, de imágenes brindadas de manera voluntaria por el señor Armando Villalobos Leiva. Y acá, nuevamente, observamos que la señora Griselda Herrera Vázquez, en una conversación de fecha 26 de septiembre del 2023, le indica a Armando Villalobos Leiva, en ese momento todavía cumpliendo funciones de prefecto regional de San Martín: doctor, tengo una propuesta para la subprefectura de San José de Sisa. Mañana te envío la propuesta. Va lo que le envío, por favor, estoy viendo el tema político. Ni queremos caer en incoherencia a partir de ahora, por favor. Y Armando Villalobos Leiva le responde: ok, maestra, me envía para Lamas, por favor. Esto, señor magistrado, ¿qué es lo que nos ha dicho el testigo Armando Villalobos Leiva respecto a esta imagen que ha precisado? Él ha indicado que también envía para la provincia de Lamas y Guayaga. En este acto refirió que en ocasiones la señora Zenobia Griselda Herrera Vázquez le remite currículums vitae para que lo propongan de Jorge Luis Ortiz Marreros, director general de Gobierno del Interior, para las plazas de subprefectos de las diferentes subprefecturas. Nuevamente, señor magistrado, esto forma parte de nuestros fundados y graves elementos de convicción, por cuanto acreditaría que la señora Griselda Zenobia Herrera Vázquez tenía el control dentro de la región San Martín como mando medio para las designaciones de prefectos y subprefectos. Ello bajo la tesis fiscal, bajo indicaciones del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, o como ella a veces lo conocía, y ya lo hemos visto, doctor Nica. Ahora, señor magistrado, nos trasladamos a folios 999 y seguimos en la misma acta. Ahora bien, en esta conversación, señor magistrado, de fecha 26 de septiembre del 2023, observamos que la señora Griselda Herrera Vázquez, mando medio regional, le dice a horas 13:54, doctor, por favor, comuníquese con el doctor Suárez de Chachapoyas y luego llame a la señora Marta, por favor, es urgente. Armando Villalobos Leiva le responde: ok, ahorita lo llamo. ¿Qué nos ha dicho el testigo Armando Villalobos Leiva respecto a esta conversación que ha aportado de manera voluntaria, señor magistrado? Él ha mencionado que la profesora le consulta sobre la resolución directoral de Morales, además le hace mención a una caja chica y que se comunique con la persona de Marta, indicando que la señora Zenobia Griselda Herrera Vázquez se refería a que siempre estaba pendiente de las designaciones de los subprefectos con la única finalidad de que estos cumplan con la meta, consistente en la recolección de fichas de afiliación para el partido político Ciudadanos por el Perú. Y además refiere que cuando se hace mención a Marta, se refiere a Marta Reategui, pareja de Nicanor Boluarte Segarra, cuñada de la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra. Esto, señor magistrado, acredita una relación cercana
no solamente con la esposa del señor Nicanor Boluarte Segarra y la señora hoy investigada Griselda Zenobia Herrera Vázquez, que recordemos que de acuerdo a los hechos 2, habría sido el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra quien designó al hecho 1, quien habría sido el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra quien designó a Griselda Herrera Vázquez como la persona que iba a tener el control de esta recaudación de fichas de afiliación en la región de San Martín y también a la recaudación de los cobros en esta región. ¿Y por qué, señor magistrado? Porque existía una relación de confianza entre Griselda Zenobia Herrera Vázquez y la señora Marta Reátegui Pinedo. Y eso lo hemos indicado en nuestros hechos, en nuestro hecho 1. Ahora, señor magistrado, un momento, por favor. Está fallando, señor magistrado, el sistema. La asistencia del equipo de informática, por favor. Siga, por favor. Gracias, señor magistrado. A folios 1001 del requerimiento físico, obra otra conversación sostenida con la señora Griselda Herrera Vázquez y Armando Villalobos Leiva. En esta imagen podemos observar que es una conversación de fecha 26 de septiembre del 2023, donde la señora Griselda Herrera le menciona al testigo: doctor, no se olvide de enviarme 50 de cada uno para las copias y estadía, por favor. Lo que Eddie pivota ya lo estamos utilizando. ¿Qué es lo que nos ha mencionado, lo que ha mencionado el testigo Armando Villalobos Leiva respecto a esta imagen y que es sumamente relevante, señor magistrado? Indica que cuando la señora Griselda Herrera hace referencia a que no se olvide de enviarle los 50 de cada uno para las copias y estadía, se estaría refiriendo a que le solicita la suma de 100 soles total para gastos de copias de fichas de afiliación al partido político Ciudadanos por el Perú, que eran entregadas finalmente a cada subprefecto, quienes tenían que cumplir con el posterior llenado. Agrega también el señor Armando Villalobos Leiva que para su estadía visitaba cada subprefecto donde les entregaba dichas fichas y también para el pago de la persona que le realizaba la movilidad, que es la persona que aparece en la foto a la mano izquierda de la señora Griselda Herrera Zenobia Vázquez. Esto, señor magistrado, corresponde a parte de nuestro fundado y grave elemento de convicción, por cuanto se estaría materializando la finalidad de este actuar desplegado por el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, que es finalmente que a través de la instrumentalización de estos subprefectos y prefectos se obtengan de ellos montos económicos periódicos para gastos propios de la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú, que estaba bajo su control de facto. Dentro de estos gastos de inscripción, sin dudas, son las reproducciones de las fichas de afiliación, tal cual como lo estamos viendo en estos momentos. Posterior a ello, señor magistrado, tenemos en el folio 1006, también del requerimiento, una conversación un poco más explícita que vincula al señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra y que indica, la señora, es nuevamente una conversación, también de fecha 26 de septiembre del 2023, con el contacto profesora, que ya hemos indicado, que el testigo ha mencionado, que se trata de Griselda Zenobia Herrera Vázquez, y que le habría mencionado al ex subprefecto regional de San Martín: doctor, o sea que el de Juanjuy que está en el gobierno vamos a dejar que siga a pesar de las pruebas que tienen. Y abajo, a horas 16:55, le menciona: doctor, hay órdenes del doctor Nica
que esos dos deben cumplirse ahora. ¿Qué es lo que nos dice el testigo Armando Villalobos Leiva para darle contexto a esta imagen? Que se estaría refiriendo a que en dicha ocasión la investigada Griselda Zenobia Herrera Vázquez le estaría solicitando el cese de los subprefectos de Juanjuy y Guayaga, y que eran órdenes de Nicanor Boluarte Segarra, hermano de la presidenta de la República. Señor magistrado, este forma parte de un fundado y grave elemento de convicción, por cuanto no solo de manera explícita está vinculando al señor Nicanor Boluarte Segarra con estas órdenes de designación y cese de subprefectos, porque en base a esta fiscalía, y se tiene en mérito a la imputación, que si no cumplían con estos condicionamientos, que finalmente era para que estos funcionarios sean designados, inmediatamente procedía a su cese. Todo, señor magistrado, bajo órdenes del señor Huiberto Nicanor Boluarte Segarra y, como estamos observando, con coordinaciones directas de la mando medio regional bajo esta tesis fiscal, la señora Griselda Herrera Vázquez. Seguidamente, señor magistrado, en afolios 1007 de esta misma acta fiscal, nuevamente continúan las conversaciones y direccionamientos que daba la señora Griselda Herrera Vázquez al, en ese momento, prefecto regional de San Martín, Armando Villalobos Leiva. Una conversación de fecha 26 de septiembre del 2023 e indica algo muy importante, señor magistrado. A horas 18:13, acabo de salir de casa del doctor Nicanor y le dije que Tarapoto no le contesta a Ortiz. Debe prevalecer nuestra propuesta. El día 4 de junio del 2023, 10:30, Griselda Herrera pregunta: doctor, ¿cómo quedó con el señor Ortiz? El testigo Armando Villalobos Leiva menciona y refiere en base a esta conversación que las propuestas de designación de subprefectos que le enviaba la investigada Zenobia Griselda Herrera Vázquez era coordinado con Nicanor Boluarte Segarra y que sobre todo era de conocimiento de Jorge Luis Ortiz Marreros, director general de la Dirección General de Gobierno del Interior. Esto, señor magistrado, corresponde a un fundado y grave elemento de convicción, forma parte de nuestro fundado y grave elemento de convicción, por cuanto nuevamente estaría acreditando este vínculo cercano y de coordinaciones entre la mando medio regional, Zenobia Griselda Herrera Vázquez, y el líder de esta presunta organización criminal para el copamiento de las subprefecturas y prefectura de la región San Martín, con la intervención del señor Jorge Luis Ortiz Marreros en su calidad de director general de Gobierno del Interior. Seguidamente, señor magistrado, pasamos al siguiente folio, 1008, que nos encuentra con otra conversación de la señora Griselda Herrera Vázquez y Armando Villalobos Leiva, en donde la señora Griselda Herrera Vázquez menciona lo siguiente: doctor, ayer me pidieron la lista de subprefectos que aún no son designados desde arriba para ver qué pasa. Doctor, la juramentación va a ser con todos que aún no han sido juramentados. ¿Cuántos van a ser? ¿Quiénes entran a la capacitación? Necesito esos datos para ver las sillas. Lo que nos indica, lo que nos ha indicado el testigo Armando Villalobos Leiva, es que estas plazas de subprefectos mencionaba explícitamente que la investigada Griselda Zenobia Herrera Vázquez siempre estaba pendiente de las designaciones para que las plazas de subprefectos no queden mucho tiempo sin ocupar. De lo contrario, afectaban a los intereses políticos de quienes se encontraban impulsando la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú, entre estos la presidenta Dina Boluarte Segarra, conocida como la número 1, y Nicanor Boluarte Segarra, conocido como el número 2. Señor magistrado, esto
forma parte también de un fundado y grave elemento de convicción, por cuanto vincularía también al señor Nicanor Boluarte Segarra, en el sentido de que ya un testigo ha reconocido que la número uno, es decir, de quien se desprendía el poder, era de la investidura presidencial del actual presidente de la República. Y el número dos, es decir, que en jerarquía era el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, que de acuerdo a la tesis fiscal y se condice con lo mencionado por el testigo a propósito de esta conversación, era el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, quien nuevamente había desplegado todas estas facultades a Griselda Herrera Vázquez para que dentro de la región San Martín se dedique al copamiento de subprefectos y prefectos de dicha región. Señor magistrado, pasamos al folio 1009, donde nuevamente nos traslada a una conversación de fecha 26 de septiembre del 2023, siendo que Griselda Zenobia Herrera Vázquez le refiere al testigo Armando Villalobos: doctor, no entiendo a Ortiz, ¿qué está esperando? Por eso está entrando en dudas, ¿qué está negociando? Eso está pensando la gente de arriba. Y le remite unos datos a horas 12:25 a 12:29 que corresponderían a Mary Pinche Ramírez, propuesta para ser su prefecta, según lo que nos ha mencionado el testigo Armando Villalobos Leiva. De acuerdo, señor magistrado, a esta imagen y que obra también en el acta, lo que nos precisa o lo que precisó en su momento Armando Villalobos Leiva es que la señora Griselda Herrera Vázquez habría indicado que las designaciones, entendiéndose que ella habría captado personas de confianza, no estaba siendo bien visto, perdón, según lo que menciona el testigo, que en ese entonces Jorge Luis Ortiz Marreros, director general de la Dirección General de Gobierno del Interior, se estaba demorando con formalizar las propuestas de designaciones de subprefectos y por ello se empezó a sospechar que por su cuenta estaba negociando tales designaciones, que no estaba siendo bien visto por Nicanor Boluarte Segarra, según lo que decía la investigada, y quien tenía poder político, pues mantenía relaciones cercanas con Nicanor Boluarte Segarra. Esto, señor magistrado, también es un elemento forma parte de un fundado y grave elemento de convicción, por cuanto nuevamente un entonces prefecto regional de San Martín reconoce, y testigo, reconoce de esta relación cercana y de coordinaciones entre Griselda Herrera Vázquez y Nicanor Boluarte Segarra. Y también indica todo ese procedimiento desplegado por esta presunta organización criminal que finalmente llevaba las personas de confianza captadas por Griselda Herrera Vázquez a propuesta del señor Jorge Luis Ortiz Marreros. Seguidamente, señor magistrado, dentro de esta misma acta, dentro de este mismo elemento 2, vamos a encontrar de manera muy breve en el folios 1018 y que se está observando en la presente lámina, un depósito de fecha 15 de enero del 2023 realizado por el señor Armando Villalobos Leiva a la cuenta de la señora Zenobia Griselda Herrera Vázquez, de número 0454 13 52 932 por el monto de 500 soles. Señor magistrado, esta formaría también parte de un fundado y grave elemento de convicción, por cuanto hay que recordar que este copamiento dentro de la región San Martín de estos funcionarios públicos por indicación del señor Nicanor Boluarte Segarra obedecía que finalmente estos funcionarios aporten económicamente al partido político del control de facto de Nicanor Boluarte Segarra y con montos periódicos. Y ya el testigo, Armando Villalobos Leiva, ha reconocido que este monto de 500 soles entregado a la mando medio regional Griselda Herrera Zenobia Vázquez era por esos fines.
Ahora, señor magistrado, nos remitimos a una transcripción de audio que obra también en la misma acta, en este elemento, en este fundado y grave elemento de convicción número 2, a folios 1029. En este audio, señor magistrado, que es una verificación del audio de la señora Griselda II, así está titulado el archivo, de fecha 21 de septiembre del 2023, brindado por el señor Armando Villalobos Leiva, correspondería, señor magistrado, a una conversación, a una transcripción de conversación entre la señora Griselda Zenobia Herrera Vázquez y el señor Armando Villalobos Leiva, de duración de 27 segundos, y donde menciona expresamente, aquí la señora Griselda Herrera: doctor, no se olvide de preguntar sobre el cese de la banda de Chilcayo y la plaza de la plaza secretaria de la subprefecta de acá de San Martín. Y por favor, un favorcito más, y preguntar sobre el tema de Ucayali, sobre el cese de Ucayali, y si ya procedió, eso para la adjudicación del otro, porque eso ya ordenó el doctor Nicanor. Señor magistrado, de acuerdo a las imágenes que nosotros hemos mostrado como parte de esta acta, esta transcripción de audio nos da contexto, nos abona el contexto de la imputación que esta fiscalía le hace al señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra respecto al hecho 1, y es que todas las designaciones y ceses eran ordenados por el señor Nicanor Boluarte Segarra. Asimismo, tenemos otra transcripción de audio, también titulado audio de la señora Griselda 4, de fecha 21 de septiembre del 2023, proporcionado por el señor Armando Villalobos Leiva, que también obra a folios 1030, y donde Griselda Zenobia Herrera Vázquez habría indicado: usted está en el cargo, doctor, por una decisión política del comité, no de usted ni de nadie más. Señor magistrado, es claro que la señora Griselda Herrera Vázquez, en este audio transcrito, se habría referido por comité al Comité de Ciudadanos por el Perú, antecedente del Partido Ciudadanos por el Perú, señor magistrado. En el hecho 1, debemos recordar que hemos indicado que antes de formarse el Partido Ciudadanos por el Perú, existían comités ciudadanos, también bajo el control de facto del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Y esta transcripción, señor magistrado, nos evidencia que las designaciones de prefectos y subprefectos no eran en base a un procedimiento regular, sino una decisión política del comité. Ahora, señor magistrado, nos trasladamos al tercer fundado y grave elemento de convicción que usted podrá apreciar a folios 1037 a 1057, que corresponde a la declaración del testigo Armando Villalobos Leiva, a quien nosotros, ya a través del acta anterior, hemos observado y hemos dado contenido a las imágenes a propósito de las precisiones que él habría también consignado en el acta. En esta declaración testimonial de Armando Villalobos Leiva, de fecha 16 de febrero del 2023, realizado en su momento ante la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de San Martín, advertimos importantes respuestas, señor magistrado, de este testigo. Así, a folios 1039, encontramos la respuesta a la pregunta 1, la respuesta a la pregunta 5, donde la representante del Ministerio Público le pregunta: ¿usted ha formado parte del partido político Ciudadanos por el Perú? De ser el caso, detalla quién te invitó a formar parte del partido y cómo se dio esta invitación al partido político. Solamente vamos, señor magistrado, a expresar los extractos más relevantes. Aquí, señor magistrado, usted podrá advertir, al igual que los abogados de la defensa, que este testigo mencionó lo siguiente:
La investigada Zenobia Griselda Herrera Vázquez, en circunstancias de una reunión que se llevó a cabo en un local de comida, no recuerdo el nombre, en la banda de Chilcayo en el 2022, reunión que me la programó mi conocido abogado Freddy Manrique. En dicha reunión, nos trasladamos más abajo, reunión que duró 2 horas aproximadamente, en donde la investigada Zenobia Griselda Herrera Vázquez me realizó la invitación al primer plenario nacional de conformación del Partido Político Ciudadanos por el Perú, que se iba a desarrollar el 26 de noviembre del 2022 en un local llamado Conafovice, ubicado en la carretera central, kilómetro 9.60. En el siguiente párrafo continúa. La investigada en dicha reunión le dijo que la candidata del mencionado partido sería la actual presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra. En ese entonces era la vicepresidenta para las elecciones presidenciales del 2026. En dicha reunión también me señaló que conocía a la actual presidenta Dina Boluarte, a su hermano Nicanor Boluarte Segarra y su esposa Marta Reategui, quien fue su compañera de estudio. Señor magistrado, acá es importante hacer un paréntesis, por cuanto este extracto de esta declaración acredita lo que hemos venido indicando en el hecho 2 y finalmente constituye parte de la imputación que se le ha efectuado en base a la tesis fiscal del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Y es que este partido político, Ciudadanos por el Perú, fue creado para continuar con el poder. ¿Quién iba a ser, según la declaración del testigo, la entonces presidenta del partido político? La señora Dina Boluarte Segarra. ¿Para qué, señor magistrado? Para las elecciones presidenciales del 2026. Este extracto también vincula al señor Nicanor Boluarte Segarra, no solo con lo que hemos mencionado anteriormente, sino porque desde ese momento, desde el evento de Conafovicer, era ya persona cercana de Griselda Herrera Vázquez. Y el Conafovicer, señor magistrado, hay que recordar que ha sido el evento previo, como actos posteriores a la conformación de este partido político Ciudadanos por el Perú, y donde, de acuerdo al hecho 1, en este evento, en este local llamado Conafovicer, en el evento del 26 de noviembre del 2022, como lo dice el testigo, el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra habría designado quiénes iban a ser los encargados del Partido Ciudadanos por el Perú dentro de las regiones, siendo que allí Nicanor Boluarte Segarra designó, de acuerdo a la tesis fiscal, a Griselda Zenobia Herrera Vázquez, perdón. En el tercer párrafo, señor magistrado, de esta declaración a la pregunta número 5, el testigo Armando Villalobos Leiva menciona que en horas de la tarde del primer plenario nacional, es decir, el llevado a cabo en el local Conafovicer, de conformación del partido político Ciudadanos por el Perú, se hizo presente la actual presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra. También deseo agregar que en dicha reunión se designó como coordinador general de San Martín del partido político, se me designó conjuntamente con la investigada Zenobia Griselda Herrera Vázquez. Esta designación fue dada por el comité, cuyo coordinador general era Nicanor Boluarte Segarra. Así también deseo precisar que las fotos, que ya la hemos indicado, que corresponden al acta, que también ha sido proporcionada por la Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios de San Martín, corresponden al plenario de conformación de Partido Político Ciudadanos por el Perú. Y, señor magistrado, este extracto de declaración resulta ser también importante y abona a este fundado y grave elemento de convicción, por cuanto no solamente se condice con lo que ya hemos expresado anteriormente, que habría sido Nicanor Boluarte Segarra quien designó a Griselda Herrera Vázquez como representante del Partido Ciudadanos por el Perú en San Martín, sino también la presencia de la presidenta Dina Boluarte Segarra. ¿Y eso qué representa para esta fiscalía, señor magistrado? Representa el respaldo de poder que se le habría desplegado al señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, incluso desde ese momento. Así también, señor magistrado,
tenemos a la respuesta a la pregunta 8, que obra folios 1040, donde al testigo Armando Villalobos Leiva se le pregunta: ¿cumple usted alguna función dentro del gobierno? De ser el caso, detalle el cargo, la institución en la que asumió el cargo, fechas, la forma y circunstancia. Armando Villalobos Leiva responde: deseo señalar que en el momento que hubo cambio de gobierno y que la actual presidenta Dina Boluarte Segarra asumió la presidencia, la investigada Zenobia Griselda Herrera Vázquez se comunicó con mi persona y me dijo que me apersone a su casa, que se ubique en la banda de Chilcayo. Cuando me acerqué, estaba ella y su pareja, el investigado Fernando Navarro Luna. En dicho momento, me hace la propuesta para ser prefecto regional de San Martín y acepté. En ese momento, armé y le entregué mi currículum vitae y también programamos un viaje a Lima, el cual lo realizamos en diciembre del 2022. Esta fecha, señor magistrado, es sumamente importante, diciembre del 2022. Una vez en Lima, nos dirigimos a San Borja, donde se ubica la casa de Nicanor Boluarte Segarra. Ahí estuvimos reunidos con los investigados Zenobia Griselda Herrera Vázquez, Fernando Navarro Luna, Nicanor Boluarte Segarra y su esposa Marta Reategui, donde la investigada le mencionó a Nicanor Boluarte que yo era la propuesta para prefecto regional de San Martín y él le brindó su respaldo. Y llamó en ese momento a Víctor Torres, otro mando medio regional, quien se acercó luego a la reunión y le dijo que haga todos los papeles necesarios para formalizar la propuesta y se emita la resolución respectiva. Y 16 días después, aproximadamente, se publicó mi resolución 003-2023, designándoseme como prefecto regional de San Martín. Y en ese momento le escribí a Nicanor Boluarte al número 90 24 15 95 0 y a Víctor Torres para agradecerles mis nombramientos. A los días, conjuntamente con los investigados Zenobia Griselda Herrera Vázquez, Fernando Navarro Luna, fuimos al Club Apurímac, donde nos encontramos con el señor Víctor Torres, a quien los investigados le entregaron, haciendo referencia a Griselda Zenobia Herrera Vázquez y Fernando Navarro Luna, le entregaron una caja con varios currículums vitae de personas para ser propuestos como subprefectos distritales y provinciales de la región San Martín. Mi función como prefecto regional de San Martín duró desde el 12 de enero del 2023 hasta el 27 de diciembre del 2023. Señor magistrado. Señor magistrado, este extracto abona a el carácter fundado y grave del elemento de convicción que constriñe la declaración del señor Armando Villalobos Leiva. Y es que, señor magistrado, él habría sido un testigo presencial del procedimiento de captación de prefectos por parte de Griselda Zenobia Herrera Vázquez y también el procedimiento que ésta realizaba para llevar ante Wigberto Nicanor Boluarte esta propuesta a fin de que él dé la orden. Esto, señor magistrado, vincula al señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra de manera directa. Asimismo, también acredita que una vez el señor Armando Villalobos Leiva, designado bajo ya el visto bueno e indicación del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, habría comenzado ya las funciones o las actividades de copamiento por parte de Griselda Zenobia Herrera Vázquez con el operador regional Fernando Navarro Luna, bajo la tesis fiscal, enviándole o proporcionando al entonces, a la hora presuntamente, mando medio regional Víctor Torres, una caja de currículums vitae. Señor magistrado, esto corroboraría también lo que vamos a presentar más adelante ante su judicatura respecto a lo que ha sido las delaciones del aspirante a colaborador eficaz Víctor Hugo Torres Merino, que sin ánimos de adelantarnos, es importante precisar ello, de que este aspirante a colaborador eficaz, Torres Merino, ha indicado que efectivamente, por órdenes del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, la señora Griselda Zenobia Herrera Vázquez, conjuntamente con Fernando Navarro Luna, le entregaron CVs para que se efectuaran los procedimientos de designación de prefectos y subprefectos de la región San Martín.
Asimismo, señor magistrado, tenemos a folios 1041 de esta acta de declaración testimonial. Otro importante dato objetivo, señor magistrado. Otro importante dato que abona con un fundado y grave elemento de convicción que vincula directamente al señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra respecto al hecho 1. Y ante la pregunta del representante del Ministerio Público, ¿cuál fue el motivo por el que decidió renunciar al cargo de prefecto regional de San Martín? El testigo Villalobos Leiva responde: por el hostigamiento realizado por parte de la investigada Zenobia Griselda Herrera Vázquez y el subprefecto de Picota, José Leopoldo Lozano Torres, debido a una intromisión de mis funciones, siendo la investigada quien creó un grupo de WhatsApp denominado Comité de Ciudadanos del Perú, el mismo que estaba conformado por un grupo de subprefectos distritales y provinciales de la región San Martín, entre estos Luis Guevara Bello, subprefecto de la provincia de San Martín, Tarapoto, subprefecto de Juan Guerra, César Armas, subprefecto de Morales, y menciona unas personas adicionales. En este grupo, la investigada coordinaba con los subprefectos sobre temas relacionados a actividades políticas del Partido Ciudadanos por el Perú y sobre funciones propias de las subprefecturas, que era propio de mi función como subprefecto. Al crear este WhatsApp me quitaba autoridad. Así también la investigada me condicionaba con la permanencia de mi puesto, esto es, me ordenaba proponer y a cesar subprefectos. Si no accedía a ello, me cesaría a mí. Además, también me condicionaba a que ordenara a los subprefectos a sacar fichas de afiliación para el Partido Ciudadanos por el Perú, un promedio de 100 fichas mensuales aproximadamente por cada subprefecto. También renuncié porque me condicionaba a que llame a los subprefectos para que envíen los aportes mensuales, sabiendo yo que era para sustentar temas partidarios y para todo tipo de trámite personal que realizaba relacionado al Partido Ciudadanos por el Perú, como estadías, pasajes y viajes. Condicionamientos a los cuales no accedí, pues no era mi función, renunciando mediante documento el 27 de diciembre del 2023. Señor magistrado, este extracto de la declaración del señor Armando Villalobos Leiva resulta abonar como fundado y grave elemento de convicción a la imputación formulada por esta Fiscalía al hecho 1, por cuanto todas estas indicaciones desplegadas por el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra tenían que aterrizar en condicionamientos que estos subprefectos y prefectos captados por Griselda Zenobia Herrera Vázquez tenían que cumplir. Ya el testigo y prefecto regional de San Martín lo ha dicho, siendo un testigo presencial. Ha mencionado que tenían que recabar fichas de afiliación y que dar aportes mensuales. Todo ello, señor magistrado, ¿con destino a qué? Al Partido Político Ciudadanos por el Perú, presuntamente bajo control del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. En la respuesta a la pregunta 12, a folios 1042 de esta misma declaración testimonial. Doctora, vamos a hacer una pausa, por favor, ¿ya? Para poder continuar, ¿ya? Gracias, señor magistrado. Sí, doctor. Señor magistrado, una tingencia. Terminado que sea la exposición de este medio o elemento de convicción, se me puede correr traslado para responder y en lo sucesivo le pediría que elemento que se oraliza, elemento que me permita contestar, porque el bloque... No, ahora sí voy a esperar por hechos en todo caso, doctor, ¿ya? Por Lo hechos. que pasa es que son 35 elementos Sí, de convicción. Pero prefiero por hechos, doctor. O sea, después de los 35 sí, recién favor, puedo doctor. contradecir. Sí, le voy a dar por cada hecho, ¿sí? Gracias. Una pausa, por favor, ¿ya? 12:15, ya del mediodía. Vamos a continuar. Fiscal, prosiga, por favor, con su presentación. Gracias, señor magistrado. A folios 1042, obra la respuesta a la pregunta 12 de este fundado y grave elemento de convicción, denominado Acta de Declaración Testimonial de Armando Villalobos Leiva, de fecha 16 de febrero del 2024.
Ante la pregunta del representante del Ministerio Público, ¿tiene usted conocimiento sobre cómo se han dado estas designaciones de subprefectos en la región de San Martín? Respondió: sí, tengo conocimiento. En este punto debo mencionar que las propuestas me las alcanzaba la investigada Zenobia Griselda Herrera Vázquez, quien me decía que estas propuestas eran coordinadas previamente con Nicanor Boluarte Segarra. En algunas ocasiones también me las alcanzaba el subprefecto provincial de Picota, José Leopoldo Lozano Torres, quien me indicaba que ya había sido coordinado con la investigada. Luego, yo lo remití a la Dirección General de Gobierno del Interior, Jorge Ortiz Marreros, y su equipo evaluaban las propuestas y procedían a las designaciones respectivas, concretándose ello mediante las resoluciones directorales. Debo precisar que en estas propuestas la investigada tenía injerencia. Jorge Ortiz sabía que las propuestas que yo le enviaba provenían de la investigada. Señor magistrado, este extracto de la declaración de Armando Villalobos Leiva abona, refuerza este fundado y grave elemento de convicción, por cuanto no solamente establece y acredita que todas estas propuestas de designación de subprefectos eran finalmente captadas por Griselda Zenobia Herrera Vázquez, pero con la venia, el visto bueno y coordinación previa de Nicanor Boluarte Segarra, y posteriormente conducidas hacia Jorge Luis Ortiz Marreros, quien con conocimiento de que provenían de estas personas de confianza captadas por esta presunta organización criminal, procedía a materializar las resoluciones directorales. Asimismo, ante la respuesta a la pregunta número 15, ¿qué situaciones, a folios 1043, qué situaciones le hacen creer a usted que la investigada Zenobia Griselda Herrera Vázquez tenía injerencia política? El testigo Armando Villalobos Leiva responde: primero, porque estuve en reuniones donde veía que la investigada Zenobia Griselda Herrera Vázquez conocía a Nicanor Boluarte Segarra, hermano de la actual presidenta Dina Boluarte Segarra. Además, porque la investigada hizo que Nicanor Boluarte Segarra hiciera que se me designara como prefecto regional de San Martín. Así también, porque se colocaban a subprefectos que no tenían el perfil para hacerlos, y porque sus propuestas ya eran de conocimiento por Jorge Ortiz Marreros, Dirección General de Gobierno del Interior del Ministerio del Interior. Eran las que salían designadas mediante resoluciones directorales, y así era porque así lo disponía la investigada. Además, sabía que conocía a la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, porque fue quien la designó como jefa zonal de Caliwarma de la región San Martín. Señor magistrado, aquí se puede acreditar cómo es que un testigo presencial, como lo es Armando Villalobos Leiva, habría visto estas coordinaciones sostenidas entre Zenobia Griselda Herrera Vázquez y Nicanor Boluarte Segarra en el marco de este copamiento para designar subprefectos y prefectos de la región San Martín, que finalmente eran personas captadas por Zenobia Griselda Herrera Vázquez y dirigidas al funcionario público Jorge Luis Ortiz Marreros, conforme al proyecto criminal liderado por Wigberto Nicanor Boluarte Segarra bajo la tesis fiscal. Seguidamente nos conducimos, señor magistrado, al folio 1044 del requerimiento físico hacia la pregunta específicamente, la número 18, donde se le pregunta, en el marco de su declaración testimonial, a Armando Villalobos Leiva, ¿quién era el responsable acá en la región San Martín de acopiar todas las fichas de afiliación que eran llenadas por los subprefectos distritales y provinciales? Él respondió: la investigada Zenobia Griselda Herrera Vázquez y Diego Moisés Saavedra Uchiñagua. Esta respuesta, señor magistrado, se condice con las imágenes que hemos visto, donde Moisés Saavedra Uchiñagua envía por la empresa Transportes Horna una encomienda hacia la señora Marta Reategui Pinedo, que en conjunto
Correspondería entonces acreditar que en esa encomienda eran remitidas las fichas de afiliación que eran llenadas dentro de la región San Martín por los subprefectos distritales y provinciales, ello bajo indicación de Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, de acuerdo a la tesis incriminatoria. Señor magistrado, me permite brevemente, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. Señor magistrado, hacerle una atingencia. El Ministerio Público está desarrollando un elemento de convicción específico, que es la declaración del testigo. Nos lee la pregunta, pero luego articula una suerte de afirmación o historia que no tiene que ver con esta declaración. Es su metodología, doctor. Señor, Luego usted va a... Sí, pero lo que iba es, por ¿Cuál ejemplo, es el punto, doctor? que tiene que restringirse al elemento de convicción. Por ejemplo, señor magistrado, me está limitando. por ejemplo, no quiero limitar a nadie, señor magistrado, pero por ejemplo, de esta pregunta están concluyendo que se enviaban fichas de inscripción a la esposa de mi patrocinado, y eso no tiene nada que ver con la declaración. Bien, doctor. Y es una conclusión que no tiene un sí, sustento ya entendí objetivo. su punto de vista, doctor. Ya, okay. Es su argumento, digamos, la cita y la valoración que hace usted cuando intervenga, lo voy a escuchar también. ¿Ya? Prosiga, por favor. Gracias, señor magistrado. Solamente de manera muy respetuosa para hacer hincapié de que existe bajo una metodología de análisis probatorio una valoración conjunta, en este caso de los fundados y graves elementos de convicción. Continúe, doctor. Gracias, señor magistrado. Bien, respecto a la pregunta de la respuesta a la pregunta 25 que obra folios 1046, tenemos la siguiente respuesta del testigo Armando Villalobos Leiva. Y acá sí menciona explícitamente al investigado Nicanor Boluarte Segarra. Precise usted con quién coordinaban los investigados Zenobia Griselda Herrera Vázquez y Fernando Navarro Luna para las designaciones de subprefectos. El testigo ha mencionado con el señor Nicanor Boluarte Segarra, conocido como el número 2. Esto tiene, señor magistrado, relación con lo que ya hemos venido presentando ante su judicatura como fundados y graves elementos de convicción. La señora Dina Ercilia Boluarte Segarra era conocida como la número 1, que lo dice el propio testigo, y respuestas más adelante vuelve a indicar que el número 2 era el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Y esto, señor magistrado, acredita ese poder de facto ostentado por el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra para desplegar todas estas designaciones de subprefectos y prefectos dentro de la región San Martín. Asimismo, señor magistrado, a folios 1048, en la respuesta a la pregunta 32, se tiene. ¿Podría usted indicar o recordar cuáles son las características del interior y exterior de la casa de Nicanor Boluarte Segarra, donde se realizaban las reuniones con los investigados Zenobia Griselda Herrera Vázquez y Fernando Navarro Luna? El testigo responde: en un condominio tiene 2 accesos de ingreso, una para peatones y otra para vehículos. Al interior hay unas banquitas y la casa es de 2 pisos, es una escalera y es de un color bajo blanco medio amarillo. Y en el segundo piso se realizaban las reuniones que he referido, donde había unos muebles de color negro. Señor magistrado, este extracto de la declaración acredita lo que ha venido indicando el señor Armando Villalobos Leiva. Es decir, acá se condice con lo que ya mencionó y que hemos leído expresamente, que las reuniones se realizaban en la casa del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Reuniones dedicadas a coordinar las designaciones de subprefectos dentro de la región San Martín. Y lo ha mencionado explícitamente el testigo, al cual también hemos hecho lectura, que fue en la casa de San Borja. Señor magistrado, estas características se condicen con el inmueble del acta de allanamiento que en el marco de este proceso se habría efectuado al señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra en la casa ubicada en calle Alomía Robles, 122,
y que San Borja, distrito de San Borja, y que también el investigado aquí, al momento de realizar su presentación, ha indicado que es su domicilio. Continuando, señor magistrado, tenemos a folios 1054, la respuesta a la pregunta 57, que menciona lo siguiente, o se le consulta lo siguiente. Si en el referido plenario que hace usted referencia a su respuesta número 5, que ya hemos mencionado que es el plenario, señor magistrado, en el local CONAFOBICER, el señor Nicanor Boluarte Segarra le entregó a usted o al secretario general del Partido Ciudadanos por el Perú las credenciales que lo acredite usted ser el coordinador regional del referido partido de manera oficial. El testigo respondió, no, solo la señora Zenobia Griselda Herrera Vázquez es quien recibe una ficha vía WhatsApp por el equipo de confianza del señor Nicanor Boluarte Segarra, donde ahí se me designaba como coordinadora a mi persona y a Zenobia Griselda Herrera Vázquez del CPP, que bajo esta tesis fiscal es Ciudadanos por el Perú, y conforme lo vamos también a acreditar con los siguientes fundados y graves elementos de convicción. Esto, señor magistrado, acredita lo que hemos plasmado en nuestro hecho 2 respecto al señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, y es que en ese plenario ubicado en el local CONAFOBICER como antecedente de la formación del partido político Ciudadanos por el Perú, habría sido Nicanor Boluarte Segarra, bajo esta tesis fiscal, quien habría designado de manera personal a Zenobia Griselda Herrera Vázquez para que se encargue de la región San Martín. Señor magistrado, queremos puntualizar por qué es importante y por qué es un fundado y grave elemento de convicción esta declaración. Por cuanto, como estamos viendo en la fotografía, que ya introducimos también, hemos introducido al inicio de esta presentación, en la persona que está con camisa azul al lado del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra y compartiendo la misma mesa de Griselda Zenobia Herrera Vázquez, es el testigo, el señor Armando Villalobos Leiva. Ya. Continuando, señor magistrado, ahora situándonos en la respuesta a la pregunta 65 a folios 1056, se le consulta a Armando Villalobos Leiva. ¿Tiene algo más que agregar, modificar o suprimir a su presente declaración? El testigo menciona, finalmente deseo agregar que resultaba indispensable hacer los aportes económicos y suscribir el llenado de las fichas de afiliación para mantenerse en el cargo de subprefecto. Caso contrario, se ordenaba el cese de ellos. Este extracto, señor magistrado, acredita, pues, la imputación del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra atribuido por este despacho fiscal, en el sentido de que estas indicaciones para instrumentalizar a los subprefectos y prefectos recaían en que estos cumplan los condicionamientos, que es, nuevamente, llenar las fichas de afiliación. Y de lo contrario, señor magistrado, ¿qué pasaba? El propio testigo nos está mencionando en su declaración. Se ordenaba su cese y conforme ya hemos hecho lectura y hemos indicado cuál es la parte relevante del elemento fundado y grave de convicción que le hemos presentado, este cese, señor magistrado, era ordenado y coordinado por Nicanor, era coordinado por Griselda Herrera Vázquez y ordenado por Nicanor Boluarte Segarra, conocido como el número 2. Ahora bien, señor magistrado, procedemos ya al cuarto fundado y grave elemento de convicción que también obra en nuestro índice, a folios y en el requerimiento físico, por supuesto, a folios 1058 a 1060. Corresponde, señor magistrado, a la resolución directoral de número 008-2023-IN-BOI-DGIN, publicado en el Diario Oficial El Peruano, con fecha 21 de enero del 2023, que designa en séptimo orden, artículo primero, a José Leopoldo Lozano Torres como
subprefecto distrital de Picota de la región San Martín. Cabe aclarar, señor magistrado, que esta resolución se encuentra inserta en el acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de José Leopoldo Lozano Torres en el cargo de subprefecto provincial de la provincia de Picota, que obra a folios 1059 a 1060. Esto, señor magistrado, conforma un solo fundado y grave elemento de convicción. Y ahora bien, esto acredita que bajo las operaciones ilícitas de Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, bajo la tesis fiscal, en el copamiento de subprefectos y prefectos, se habría designado al señor José Leopoldo Lozano Torres, captado por Griselda Zenobia Herrera Vázquez, bajo las órdenes de Nicanor Boluarte Segarra, que esta persona, señor magistrado, también lo hemos indicado en nuestro hecho número 2 y que en el hecho número 1, perdón, y que finalmente a la fecha, señor José Leopoldo Lozano Torres forma parte también de esta presunta organización criminal dentro de la región San Martín con condición de operador regional. Y dado el cumplimiento de estas órdenes desplegadas por esta presunta organización criminal, donde vamos a ver más adelante, señor magistrado, con otros fundados y graves elementos de convicción, cómo es que a esta persona se dirigían las retribuciones económicas de los subprefectos que estaban dentro de su jurisdicción. Y es por ello que más adelante es designado como prefecto regional de San Martín, que actualmente, señor magistrado, este investigado viene ocupando y ostentando el cargo. Ahora bien, como fundado y grave elemento de convicción número 5, que obra a folios 1061, a 1065, tenemos, señor magistrado, la resolución directoral número 154-164-IN-BOI-DGIN, publicada en el Diario Oficial del Peruano con fecha 9 de junio del 2023, en cuyo artículo 1 se resuelve designar en el cargo de subprefecto, numeral 4, a Luis Alberto Guevara Bello, en el cargo de subprefecto provincial de San Martín, de la región de San Martín. Esta resolución, señor magistrado, tiene como fuente y ha sido insertada debidamente en el acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a designación de Luis Alberto Guevara Bello en el cargo de subprefecto provincial de la provincia de San Martín, de fecha 20 de abril del 2024, a folios 1064 a 1065, que nuevamente corresponde a un mismo elemento, a un mismo fundado y grave elemento de convicción. Y esto acredita, señor magistrado, que bajo las órdenes de Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, de acuerdo a esta tesis incriminatoria, se habría finalmente designado a Luis Guevara Bello en el cargo de subprefecto provincial de la provincia de la región de San Martín, con la intervención, desde luego, conforme es la imputación, de la Mando Medio Regional Zenobia Griselda Herrera Vázquez y de la intervención clave del señor Jorge Luis Ortiz Marreros, que como ya hemos advertido de la declaración del propio exprefecto regional de San Martín, Armando Villalobos Leiva, Jorge Luis Ortiz Marreros tenía pleno conocimiento de que estas propuestas provenían de Zenobia Griselda Herrera Vázquez, que también ella coordinaba todas estas propuestas con Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. A continuación, señor magistrado, como sexto fundado y grave elemento de convicción, tenemos la Resolución Suprema número 367-2023-IN del 29 de diciembre del 2023. Esta resolución, señor magistrado, obra a folios 1066, señor magistrado, hasta folios 1069.
corresponde, precisamos, a la Resolución Suprema número 367-2023-IN de fecha 29 de diciembre del 2023, donde se resuelve, artículo 1, aceptar la renuncia formulada por el señor Armando Villalobos Leiva al cargo de prefecto regional de San Martín, dándosele las gracias por los servicios prestados. Seguidamente, en el artículo 2 se designa a José Leopoldo Lozano Torres en el cargo de prefecto regional de San Martín. Esta resolución, señor magistrado, tiene como fuente el acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la renuncia de Armando Villalobos Leiva en el cargo de prefecto regional de San Martín y la designación de José Leopoldo Lozano Torres en el cargo de prefecto regional de San Martín de fecha 20 de abril de 2024, que obra a folios 1067 a 1069. Señor magistrado, esta resolución acredita que, bajo las indicaciones del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, de acuerdo a la tesis fiscal, se habría designado al señor José Leopoldo Lozano Torres, quien, como ya hemos advertido del fundado y grave elemento anterior, fue en su momento su prefecto provincial de San Martín. Y ahora el señor José Leopoldo Lozano Torres se ha advertido también su contribución a esta presunta organización criminal, por lo cual se le habría designado como prefecto regional de San Martín. Específicamente, señor magistrado, hay que recordar que esta persona, José Leopoldo Lozano Torres, habría recibido dinero de parte de los subprefectos que están bajo su jurisdicción al momento que era su prefecto distrital, subprefecto provincial de San Martín, habría recibido los cobros de los subprefectos que se encontraban bajo su jurisdicción. Y es así, señor magistrado, que una vez formulada la renuncia de Armando Villalobos Leiva, por indicación del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, de acuerdo a esta tesis incriminatoria, se habría designado a José Leopoldo Lozano Torres para que ocupe el cargo de prefecto regional de San Martín, teniendo hasta la fecha ese cargo, teniendo hasta la fecha, señor magistrado, el control de esta prefectura en el distrito de San Martín. Como séptimo fundado y grave elemento de convicción, tenemos la Resolución Suprema 003-2023-IN de fecha 12 de enero del 2023, en cuyo artículo 1 resuelve designar en el cargo de prefecto regional al señor Armando Villalobos Leiva de la región San Martín, que se ubica en el apartado número 5, de acuerdo al artículo 1, que también, señor magistrado, esta resolución ha sido extraída del acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a designación de Armando Villalobos Leiva en el cargo de prefecto regional de San Martín de fecha 20 de abril del 2024, que obra a folios 1071 a 1073. Señor magistrado, la designación de Armando Villalobos Leiva, de acuerdo a esta resolución, es de fecha 12 de enero del 2023. Ya hemos indicado, de acuerdo a la declaración testimonial de Armando Villalobos Leiva, que él ha mencionado que antes de que se expida esta resolución, tuvo una reunión en la ciudad de Lima con la señora Griselda Zenobia Herrera Vázquez y el investigado Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. ¿Con qué motivo, señor magistrado? Para que la señora Griselda Zenobia Herrera Vázquez lleve al señor Armando Villalobos Leiva ante Nicanor Boluarte Segarra y de su visto bueno para que finalmente sea designado como prefecto regional de San Martín. Y en la declaración que hemos puesto acá ante su judicatura, menciona que esta reunión habría sido a finales de diciembre del 2022. Y días después, esto es, señor magistrado, con fecha 12 de enero del 2023, finalmente se materializa lo que habría sido coordinado y pactado con el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Precisando que esta reunión, señor magistrado, habría sido en su casa,
ubicado en calle Alomía Robles, en San Borja. Como octavo fundado y grave elemento de convicción, tenemos, la resolución ministerial 1520 de fecha 4 de octubre del 2019, que obra a folios 1074 a 1164 del presente requerimiento físico, señor magistrado, y que consiste en la la aprobación del texto integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, en cuyo artículo 118, que lo encontramos, señor magistrado, a folios 1132 a 1133 de este elemento, advertimos las funciones del Director General de Gobierno del Interior vigentes desde el 4 de octubre del 2019, en cuyo apartado B establece dirigir, designar, remover, aceptar la renuncia y encargar el puesto como las funciones a los subprefectos provinciales y subprefectos distritales. En el literal C menciona proponer al despacho viceministerial del orden del interior, del orden interno, la designación, encargo y remoción de prefectos regionales, así como dirigirlos y supervisarlos. Este fundado y grave elemento de convicción, señor magistrado, acreditaría la imputación formulada contra Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, por cuanto estas designaciones ordenadas por el señor Nicanor Boluarte Segarra, que finalmente también dio el visto bueno a estas designaciones que eran captadas por Griselda Zenobia Herrera Vázquez, tenían la intervención clave del funcionario, entonces director general de Gobierno del Interior, Jorge Luis Ortiz Marreros, que ya el testigo Armando Villalobos Leiva ha mencionado que tenía pleno conocimiento de que estas designaciones provenían de Griselda Zenobia Herrera Vázquez, por indicación de Nicanor Boluarte Segarra. Bien, señor magistrado, ahora nos situamos en el elemento, en el fundado y grave elemento 9, que obra a folios 1165 a 1173 y corresponde a una declaración clave para esta fiscalía de un testigo presencial para los hechos imputados de acuerdo al hecho 1, siendo, señor magistrado, la declaración del testigo Diego Moisés Saavedra Uchiñagua, de fecha 17 de abril del 2024, vertido ante el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Recordando, señor magistrado, que esta persona habría sido secretario general del Partido Ciudadanos por el Perú en la región San Martín. Ante la respuesta número 3, ante la respuesta a la pregunta número 3, a folios 1166, se le pregunta: ¿cuál es la razón por la que usted de manera voluntaria desea narrar la presunta comisión de hechos ilícitos? El testigo Diego Moisés Saavedra Uchiñagua responde: quiero que se sepa todo la verdad de lo ocurrido desde marzo del 2023 y lo que todavía viene ocurriendo en la región San Martín sobre la utilización de los subprefectos para la creación del partido político de nombre Ciudadanos por el Perú, cuyo fundador es Nicanor Boluarte Segarra, quien es hermano de la actual presidenta de la República, la abogada Dina Ercilia Boluarte Segarra. Asimismo, señor magistrado, queremos detenernos ahí para puntualizar cuál es la relevancia de este extracto del fundado y grave elemento de convicción que ponemos ante su judicatura para esta presente medida que solicitamos. Y es que este testigo, que es presencial, vincula, a través de su declaración, se vincula al partido político Ciudadanos por el Perú con el señor Nicanor Boluarte Segarra, a quien él conoce como el fundador
y también como hermano de la presidenta de la República. Asimismo, esta persona habría sido testigo sobre la instrumentalización o utilización, como él lo llama, de los subprefectos para fines del partido político Ciudadanos por el Perú. A folios 1167, señor magistrado, continúa la declaración del testigo Diego Moisés Saavedra Uchiñagua y menciona en el párrafo tercero: cuando la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra asume la presidencia de la República del Perú, la señora Zenobia Griselda Herrera Vázquez se vuelve coordinadora del partido político de Nicanor Boluarte Segarra, denominado Ciudadanos por el Perú, por propia designación de él mismo, y ella me designa como secretario de organizaciones provinciales del partido político Ciudadanos por el Perú. Es donde empezamos a realizar las actividades partidarias de manera activa y conjunta. En el párrafo cuarto del mismo folio, 1167, continúa: desde el marzo del 2023, aproximadamente, la coordinadora política Griselda Herrera Vázquez, a quien la conozco como maestra, comenzó a llamar a diferentes personas para que puedan ocupar el cargo de subprefecto provincial y distrital de la región San Martín. Luego de ello, una vez que fueron designados en dichos cargos, fueron coaccionados por Griselda Herrera para que recolecten firmas para la creación del partido político Ciudadanos por el Perú y hagan la entrega del aporte mensual de 150 soles para poder cubrir gastos logísticos para la creación del mencionado partido, estando bajo la amenaza que si no cumplían serían cesados de sus cargos, por lo cual los subprefectos accedían por el temor de no ser retirados de dichos puestos. Señor magistrado, aquí observamos claramente cómo es que el propio Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, de acuerdo a este fundado y grave elemento de convicción, habría designado a Griselda Zenobia Herrera Vázquez para tener el control de la región San Martín. Y ella, a su vez, tendría la responsabilidad de captar personas de confianza, conforme lo menciona este testigo presencial, secretario del Partido Ciudadanos por el Perú de la región San Martín. Y ello, señor magistrado, también refuerza la tesis de incriminación contra el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, por cuanto, de acuerdo a la imputación, todo este proceder se tenía que circunscribir en que los subprefectos y prefectos cumplan con los condicionamientos que ya el propio testigo lo ha mencionado, que den aportes económicos y que apoyen a la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú. ¿Cómo, señor magistrado? Recolectando fichas de afiliación. A folios 1168, nuevamente continuamos en la misma respuesta a la pregunta 3 del testigo Diego Moisés Uchiñagua Saavedra, y en el párrafo segundo continúa el testigo indicando, y lo cual esta fiscalía considera importante: al pasar los meses, varios subprefectos se negaron a recolectar firmas para el partido político en proceso de creación denominado Ciudadanos por el Perú, y también se negaron a hacer entrega del aporte del dinero de forma mensual, quienes luego fueron cesados de sus cargos en modo de represalia y siendo reemplazados por otras personas que ocuparon los cargos de subprefectos. Señor magistrado, aquí estamos viendo cómo el incumplimiento de las órdenes desplegadas por el investigado Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, de acuerdo a lo que esta fiscalía considera en su tesis incriminatoria, de no ser cumplidas estas indicaciones, ocurría como consecuencia de estos funcionarios designados que sean cesados del cargo. Por otro lado, en el párrafo cuarto del mismo folio 1168, el testigo Moisés Saavedra Uchiñagua manifiesta que en el mes de junio del 2023 aproximadamente la señora Griselda Herrera Vázquez, junto con el ex prefecto regional de San Martín, el señor Armando Villalobos Leiva, el actual subprefecto provincial de San Martín, el señor Luis Guevara Bello,
se dirigieron a bordo del vehículo de este último, a la localidad de San José de Sisa, para supervisar a los subprefectos de dicha localidad y también hablar de temas políticos relacionados a la creación del Partido Ciudadanos por el Perú. Esta actividad se dio en pleno horario laboral. Luego de dicha reunión, estos se dirigieron a la localidad de Lamas a reunirse con los subprefectos también de dicho lugar, donde se tocó el tema partidario sobre la creación del partido político Ciudadanos por el Perú y temas gubernamentales. De igual forma, durante el resto del mes, la señora Griselda Herrera Vázquez continuaba trabajando para la recolección de firmas y se seguían dando los aportes de dinero por parte de los subprefectos que serían usados para los gastos que demande la creación del partido político Ciudadanos por el Perú, cuyo líder es el señor Nicanor Boluarte Segarra. Señor magistrado, aquí estamos advirtiendo cómo es que estos subprefectos y prefectos de la región San Martín eran instrumentalizados para llenar fichas de afiliación, para estar a cargo de temas partidarios del Partido Ciudadanos por el Perú en horas laborales, señor magistrado. Eso es importante reconocer. Es importante por cuanto acredita que efectivamente se estaban empleando los servicios estatales que deben brindar los subprefectos y prefectos para fines personales, para fines ilícitos, señor magistrado. En este caso, para beneficio de los fines proyectados de acuerdo al proyecto criminal del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, que ya el testigo ha reconocido, testigo presencial, que sería el líder de este partido Ciudadanos por el Perú. A folios 1169, señor magistrado, en el párrafo número 3, también ante la misma pregunta, la pregunta 3 que se le hace al señor Diego Moisés Saavedra Uchiñagua, el testigo menciona: posteriormente, durante los meses siguientes, los subprefectos provinciales y distritales seguían enviando fichas de afiliación con firmas y también enviaban sumas de dinero a la señora Griselda Herrera Vázquez. Respecto a las fichas de afiliación, era yo el encargado de recibir dichos documentos para revisarlas, que se encuentren correctamente llenados, para que sean consideradas aptas y puedan ser enviadas posteriormente al Jurado Nacional de Elecciones como parte de mis funciones como secretario de organizaciones del partido político Ciudadanos por el Perú. Señor magistrado, este testigo directo advierte que él era el encargado de revisar si estaba bien o no las fichas de afiliación llenadas por estos subprefectos. Y posteriormente menciona puedan ser enviadas al Jurado Nacional de Elecciones. Señor magistrado, esto se condice con las boletas del grupo de transportes Horna, donde el testigo Diego Moisés Saavedra Uchiñagua remitía una encomienda a la señora Marta Reategui Pinedo, esposa del presunto líder de la organización criminal Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Y aquí el mismo testigo está mencionando que él revisaba las fichas de afiliación y las enviaba para que sean remitidas a su vez al Jurado Nacional de Elecciones. Fichas de afiliación, señor magistrado, que eran parte del proceso de inscripción del Partido Ciudadanos por el Perú. Esto, señor magistrado, abona la imputación vertida por esta fiscalía contra el señor Nicanor Boluarte Segarra, por cuanto todo el proceder respecto al hecho 1 de este presunto líder de la organización criminal se debía trasladar a estos condicionamientos que ya en este extracto el testigo lo ha mencionado. Proporcionar dinero que era llegado a la señora Griselda Herrera Vázquez y también llenar fichas de afiliación para que sean enviadas al Jurado Nacional de Elecciones. Seguidamente, señor magistrado, en el párrafo número 5, también a folios 1169,
Y continúa a folios 1170. El testigo, Diego Moisés Saavedra Uchiñagua, menciona: el día 8 de junio del 2023, aproximadamente me encontraba en la ciudad de Lamas, reunido con Griselda Herrera Vázquez y el entonces prefecto regional Armando Villalobos. Es así que el señor Jorge Ortiz Marreros, se comunicó vía telefónica con Armando Villalobos para informarle que la propuesta para subprefectos ya estaban para ser designados, pero eran otros nombres. Para luego el señor Armando Villalobos comentarle a la señora Griselda Herrera Vázquez que otros nombres van a salir propuestos. Por lo que Griselda Herrera Vázquez se comunicó telefónicamente con Nicanor Boluarte Segarra para decirle: Jorge Ortiz ha dicho que van a salir otras propuestas que no son las mías. Y luego Nicanor Boluarte Segarra le dijo a Griselda Herrera Vázquez que las propuestas de los comités ciudadanos van sí o sí. Posteriormente, Griselda Herrera Vázquez le dijo al prefecto regional de San Martín, Armando Villalobos, que se comunique con Jorge Ortiz Marreros y le diga que de parte de Nicanor Boluarte Segarra, que sus propuestas van sí o sí. A lo cual Jorge Ortiz Marreros respondió con un ok a Armando Villalobos, haciéndole entender que se dará cumplimiento a lo ordenado por Nicanor Boluarte Segarra. Señor magistrado, aquí observamos concretamente cómo es que ese testigo directo presenció las coordinaciones que se realizaban en el marco de esta presunta organización criminal dentro de la región San Martín. ¿Cómo es que el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra daba la orden de qué propuestas de subprefectos eran designados? Y que esta orden, a su vez, era trasladada hacia el señor Jorge Luis Ortiz Marreros. Propuestas, señor magistrado, que eran de personas captadas por Griselda Zenobia Herrera Vázquez. Y ya lo ha mencionado el testigo directo, Diego Moisés Saavedra Uchiñagua. Señor magistrado, a folios 1171 a 1172, nuevamente nos ubicamos dentro de la misma declaración testimonial de quien fue en su momento secretario del partido Ciudadanos por el Perú en la región San Martín. Ante la respuesta a la pregunta número 6, se tiene: ¿cuáles son los vínculos relevantes que posee la señora Griselda Herrera Vázquez respecto a los hechos antes descritos? El testigo responde: respecto a la señora Griselda Herrera Vázquez, es amiga y gente de confianza del señor Nicanor Boluarte Segarra. Asimismo, es amiga y compañera de colegio de Marta Reategui, quien es la esposa de Nicanor Boluarte Segarra. Asimismo, es Nicanor Boluarte Segarra quien la nombra como secretaria regional del Partido Político Ciudadanos por el Perú. Y en ocasiones, esta señora, haciendo alusión a Griselda Zenobia, se ha reunido con Nicanor Boluarte Segarra y Armando Villalobos en la casa de Nicanor Boluarte en la ciudad de Lima. Esto era cada vez que Griselda Herrera Vázquez necesitaba de favores gubernamentales por parte de Nicanor Boluarte, donde le solicitaba directamente. Señor magistrado, aquí vemos cómo es que lo que hemos plasmado en el hecho 1 y en la imputación del señor Nicanor Boluarte Segarra se logra acreditar que ha sido finalmente el señor Nicanor Boluarte Segarra quien designa a esta señora Griselda Herrera Vázquez. Si bien es cierto, le da un cargo político a un partido que estaba bajo su control, de facto, el Partido Ciudadanos por el Perú, pero que de acuerdo a esta tesis fiscal, finalmente era desplegado este rol designado por Wigberto Nicanor Boluarte Segarra como un mando medio regional de la región de San Martín. Asimismo, se acredita cómo es que Diego Moisés Saavedra Uchiñagua tenía pleno conocimiento de quién era la señora Marta Reategui Pinedo y que sabía que era esposa del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Reforzando, señor magistrado, esta
tesis de que las encomiendas o la encomienda remitida por Diego Moisés Saavedra Uchiñahua desde Tarapoto hacia la ciudad de Lima, con remitente, con destino a la señora Marta Reategui Pinedo, contenía fichas de afiliación del Partido Ciudadanos por el Perú. Señor magistrado, esta persona que es un testigo directo, el señor Diego Moisés Saavedra Uchiñahua, ha reconocido plenamente a los principales actores de su declaración. Y es que, como décimo fundado y grave elemento de convicción que obra folios 1174 a 1100. Doctora, aquí nos vamos a quedar ya por la hora. Vamos a programar para la tarde. Ya un momento, por favor. Doctor Carguancho, téngase presente, por favor, de mi audiencia de prisión preventiva en Tarapoto. No se le escucha. ¿Me escucha ahora? Ahora sí le escucho. Sí, me decía. Sí, le decía, por favor, señor juez, tengo audiencia a las 3:30 en el expediente 912-2023 del Juzgado de Investigación Preparatoria en Tarapoto, prisión preventiva. Bien. Bien, estaba programando para las 5 de la tarde, doctor, para el día de hoy. Ah, excelente, gracias. Bien, 5 de la tarde, ¿ya? Vamos a continuar con la audiencia, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Buenas tardes con todos. Buenas tardes.